Si toman asiento, por favor, son tan amables, damos comienzo al acto. Quiero comenzar agradeciéndoles su presencia, señoras y señores, en una tarde tan desapacible como la de hoy. La presencia de ustedes tiene mérito. Quiero comenzar saludando a la diputada nacional del Partido Popular, Elvira Velasco, que nos honra con su presencia siempre que puede y es de agradecer, sabiendo la agenda que tiene, y al concejal del Partido Popular en el excelentísimo Ayuntamiento de Zamora, Jesús María de Prada. Gracias a ambos. También es otro fijo discontinuo en el Club de la Opinión. Aurelio, mi recuerdo y mi cariño siempre, antiguo diputado provincial. Con la puntualidad que para sí quisiera Renfe en Zamora y con Zamora, hoy en el foro del periódico vamos a hablar del ferrocarril, cuyo devenir en España ha sido heterogéneo, habiendo pasado por diferentes momentos de esplendor, así como por otros caracterizados por el olvido y el abandono. No podemos olvidar que la llegada del ferrocarril marcó al mundo en lo económico y en lo social, siendo uno de los pilares fundamentales de la revolución industrial. Para España, además, supuso un antes y un después en cuanto a articulación de su territorio. Obviamente, nos vamos a centrar en el presente y futuro del ferrocarril en Zamora, que es como se titula, es como se llama esta mesa redonda. Para ello contamos con dos ponentes de altura, José Carlos Fernández Díaz y José Manuel Rodríguez Vidal. Muy buenas tardes, señoras y señores. Laura, responsable de Fundación Caja Rural. Sergio, vosotros sí que sois... ¿Dónde está Sergio? Ni con gafas veo ya. Vosotros sí que sois fijos continuos. Muchísimas gracias, porque la colaboración de Fundación Caja Rural se extiende más allá de lo que se debe de extender. Gracias, Laura. Jueves 22 de febrero. Tenemos anotado en la agenda de este jueves como asunto prioritario una cita con la Asociación Ferroviaria de Zamora. Hace varios meses ya que contactamos con su presidente para poder llevar a cabo este foro. Da gusto porque el señor Rodríguez Vidal nos lo ha puesto todo muy fácil, situándolo en su preciso contexto, proponiendo un análisis del panorama ferroviario en nuestra provincia, como él dice, con sus fortalezas y debilidades, así como una reflexión sobre el futuro y las oportunidades que nos ofrece este medio de transporte. Por obvias razones de tiempo, no leo íntegro el texto que José Manuel Rodríguez tuvo a bien enviarme para ponerme en situación, a sabiendas que del presente y el futuro del ferrocarril en Zamora poco sé, que no sea lo que desde la asociación, con conocimiento de causa, nos trasladan a la opinión pública y a los medios de comunicación. Doy un salto en su magnífica exposición para así constatar, entre comillas, aunque la transformación del modelo ferroviario en nuestra provincia ha supuesto un extraordinario avance para los servicios de viajeros prestados en las relaciones con Madrid y Galicia, no es menos cierto que siempre es posible mejorar, y ahonda y abunda en horarios, precios, entrada de nuevos operadores ferroviarios, de forma que se pueda garantizar un mejor uso y disponibilidad de las infraestructuras y de los trenes. En este sentido, cabe tener muy en cuenta también la red convencional existente, que con el traspaso de los servicios de larga distancia a la línea de alta velocidad ha quedado infrautilizada. Por esta línea circula a diario tan solo un tren de viajeros de media distancia, regional Valladolid-Puebla de Sanabria y ocasionalmente algún tren de mercancías. Otra línea ferroviaria de nuestra provincia que tenemos últimamente de actualidad es la denominada Ruta de la Plata, ferrocarril clausurado entre Astorga y Plasencia, cuya reapertura es de gran interés para Zamora, cierro comillas, y sobre la que me atrevo a añadir lo que ha supuesto un jarro de agua fría para todos, no creo equivocarme. Europa posterga a 2050, ¿digo bien?, la reapertura del tren Ruta de la Plata. La posible reapertura de esta conexión para mercancías y viajeros queda por ahora relegada a un tercer plano. De todo ello y de mucho más nos va a hablar esta tarde el ingeniero técnico de Obras Públicas, especialidad de Construcciones Civiles, José Carlos Fernández Díaz, orensano de nacimiento, infatigable trabajador en los sectores de la construcción civil y energética, apasionado de los medios de transporte. Ha realizado estudios relativos al transporte de viajeros interurbanos en Galicia que han visto la luz en diversas publicaciones. Su conocimiento del ferrocarril a través del estudio es exhaustivo, lo va a demostrar de inmediato. Es colaborador frecuente de los medios de comunicación, tanto prensa como radio y televisión, de su tierra gallega. Su pasión por el ferrocarril le ha llevado a escribirse 2 libros sobre el ferrocarril en Galicia, en los que ha ofrecido al lector una amplia panorámica sobre la historia que conoce al dedillo,
la red ferroviaria, los planes que le afectan, las necesidades, el desarrollo de las obras, el seguimiento de sus costes, la calidad de sus servicios, en fin. Además, colabora con entidades empresariales, asociaciones civiles y partidos políticos en asesoría sobre aspectos del ferrocarril que puedan suponer mejoras para el tren en Galicia, siempre de forma desinteresada e independiente, independencia que le hace absolutamente libre. A mi vera, o yo a la suya, mejor dicho, José Manuel Rodríguez Vidal, quien dirige con mano firme la Asociación Ferroviaria de Zamora, que ha alcanzado importantes cotas de esplendor bajo su presidencia. José Manuel es técnico en electricidad y electrónica y desde el año 2007 agente de infraestructura en Adif en el sector de instalaciones de seguridad ferroviarias. También apasionado del tren, de historia apasionante siempre, José Manuel es socio de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, miembro de la Hermandad Ferroviaria de Zamora y secretario general de la sección española de la Asociación Europea de Ferroviarios. Desde hace años investiga sobre la historia y evolución del ferrocarril en Zamora, publicando sus estudios y descubrimientos en revistas y periódicos, tanto a título individual como a través de la Asociación Ferroviaria Zamorana. En su labor como miembro de base y como presidente de la asociación de larga y fructífera trayectoria, ha organizado exposiciones, actos conmemorativos y, sobre todo, reivindicativos. José Manuel ha trabajado denodadamente por la recuperación y puesta en valor de diverso material histórico ferroviario con el objetivo de que Zamora pueda algún día albergar un museo del ferrocarril. Cabe esperar, querido amigo, que ese día no se demore más. Llegada a este punto, y gracias a mi buen amigo Antonio Dávila, que esta misma mañana me refrescaba la memoria, quiero tener unas palabras de recuerdo y gratitud para don Nacor Pascual Juan, subteniente de la escala honorífica de ferrocarriles, cuyos buenos oficios y empeño hicieron posible que la locomotora de vapor 030-2214, que estaba llamada al desguace, se instalara en el Parque de la Marina en abril de 1978 para, con posterioridad, febrero de 1999, trasladarla a su emplazamiento actual en las inmediaciones de la estación, donde fue convenientemente restaurada, ya que se encontraba considerablemente deteriorada a causa de las inclemencias del tiempo, el dichoso vandalismo y la dichosa falta de protección. Dicho lo cual, para situarnos en el escenario que corresponde, tiene en primer lugar la palabra José Manuel Rodríguez Vidal, presidente de la Asociación Ferroviaria de Zamora. Para los dos invitados, el aplauso de bienvenida. José Manuel, hablamos de la historia del ferrocarril de Zamora. ¿Por dónde empezamos? Cuando gustes. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Y gracias por vuestro interés. Para empezar, quisiera compartir con todos una importante efeméride que sucedió ayer, precisamente. Se trata nada menos que del 220 aniversario de la circulación de la primera locomotora de vapor sobre unos carriles. Ayer precisamente fue el 220 aniversario, 2 siglos y 2 décadas. El 21 de febrero del año 1804, el ingeniero Richard Trevithick conseguía mover una locomotora de vapor sobre una vía arrastrando 5 vagones con una carga de 10 toneladas de hierro y 70 personas en una distancia de 15 kilómetros, para lo cual se emplearon algo más de 4 horas. Curiosidad. Me gusta mucho como sabes, la investigación sobre este tipo de efemérides y demás, y me pareció muy oportuno sacarla aquí. Además, te has descubierto como un gran investigador en materia de ferrocarriles. Así que enhorabuena también por ello. Bueno, hoy vamos a hablar de ferrocarril, del ferrocarril del presente y de su valor como medio de transporte fundamental para nuestra sociedad, para el progreso y también por el respeto al medio ambiente y, como no, también del ferrocarril del futuro, o al menos de las expectativas que tenemos o que nos gustaría acariciar para que en el largo plazo se pueda jugar ese necesario papel de este medio de transporte para que nos haga la vida más fácil. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque la intervención importante es la de mi amigo José Carlos. No pretendo adularle ante ustedes
su persona, su sabiduría, pero es cierto que al margen de su saber sobre el ferrocarril, es una de las pocas personas que conozco que habla de este tema con profundo conocimiento, humildad y perfectamente documentado, con coherencia y desde luego sin medias tintas. A modo de introducción, lo que José nos tiene que contar es un poco la situación actual, el presente del ferrocarril, todo lo que ahora mismo tenemos, que vemos con satisfacción cómo ha llegado la alta velocidad y las expectativas que vamos a tener de cara al futuro. El ferrocarril llega a la provincia de Zamora el 1 de mayo de 1864, concretamente a la ciudad de Toro, y días más tarde llegaría a Zamora, el 31 de mayo, aunque curiosamente todavía no existía la estación de ferrocarril, la antigua estación de ferrocarril. La línea ferroviaria con la que los zamoranos pudieron probar este revolucionario medio de transporte, solamente 16 años después de que se hiciese por primera vez en España, fue la que nos comunicaba con Medina del Campo, que actualmente está en servicio. Este próximo mayo, por tanto, se cumplirán 160 años. Desde este punto de partida, cabe reflexionar el porqué de este ferrocarril. La respuesta tiene exactamente la misma validez que cuando se aborda casi 150 años después con la llegada de la primera línea de alta velocidad que nos conectaba con Madrid, puesto que Zamora está ubicada en el camino directo entre Madrid y Galicia. Para nuestra desgracia no había en ese momento otros méritos, otros motivos. Esto es una realidad incuestionable y solamente nuestra posición estratégica ha sido el motivo por el que se inicia un camino de hierro en un momento histórico tan temprano y que finaliza su primera etapa en una ciudad pequeña y sin grandes alicientes. Algo parecido sucede cuando se inaugura la conexión norte-sur entre Plasencia y Astorga. Nuestra provincia amplía su red ferroviaria y establece un interesante nudo de comunicación al que solamente le resta ejecutar el ferrocarril directo, la continuación hacia Galicia. Paradójicamente, a pesar del avance conseguido en sus inicios al llegar el ferrocarril a Zamora, hubo que vencer muchas dificultades de tipo técnico, de tipo económico y sobre todo político, para culminarse un proyecto razonable, el más lógico, para unir directamente Madrid con Galicia. Cosas de este país, desde el proyecto inicial, en 1864, hubo que esperar hasta 1957 para poder concluirse, 93 años, iniciándose una etapa que podríamos considerar floreciente en nuestra historia del ferrocarril en la provincia. Teníamos servicios directos con Madrid, con Galicia, enlazábamos con Benavente, Astorga, con Salamanca, Plasencia. Tuvimos un trasiego importante de mercancías, convirtiendo a la estación de Zamora en un núcleo de actividad constante. Al igual que sucedía con las estaciones que jalonaban las líneas que discurren por nuestra provincia, donde además el tráfico de trenes de viajeros se daba cobertura al transporte de mercancías, favoreciendo un tímido tejido industrial y económico en nuestra provincia. No en vano, la Renfe daba trabajo a muchas familias, centenares de familias. Ha sido la empresa más grande que hemos tenido en Zamora, probablemente la más grande que tendremos. Hubo muchas empresas que se sentaron junto al ferrocarril por razones evidentes. La estación era un hervidero de actividad y trasiego de viajeros y mercancías. La industria harinera, los Altos del Duero, las azucareras, las bodegas, abonos, ganados, cementos, carbones, productos de la metalurgia y muchas más actividades. En este sentido, quisiera compartir con ustedes una reflexión personal. Yo recuerdo, muchos recordarán, hace muchos años, yo era un niño, que en Zamora había mucha más actividad de la que podemos tener actualmente. Es decir, había muchas más empresas, más comercios, industrias que lamentablemente han ido desapareciendo. Y mucha más población y más joven. Sinceramente estoy convencido de que el ferrocarril jugaba su papel y al mismo tiempo su declive influyó también de una forma muy negativa en nuestra sociedad y en nuestra economía.
Bueno, contamos también en su momento con una vía de vía estrecha que cruzaba en una pequeña parte de la provincia de Zamora, que denominaban por la tierra de Campos el tren Burra, de la Compañía de los Ferrocarriles Secundarios de Castilla, que dio servicio hasta finales de los años 60, concretamente en Zamora, a las localidades de Castroverde de Campos y Villanueva del Campo. Sin embargo, a partir de los años 70, comienza un declive ya sin precedentes en que el automóvil comienza a ganar terreno al ferrocarril, se entra en un periodo de deterioro progresivo de los servicios, de las instalaciones que no se mantienen, y llegamos a afrontar la difícil etapa de los años 80 con el cierre masivo de líneas. Sin embargo, cuando ya todo parece estar perdido, en una situación casi irreversible, se planea la construcción de una línea de alta velocidad en la que Zamora nuevamente vuelve a estar en el centro de la diana. Aunque, sin embargo, tampoco esto fue una misión sencilla, pues llegó a haber una auténtica pugna por conducir esta línea de alta velocidad por León, en lugar de hacerlo por Zamora. Pero una vez más se persigue construir un nuevo ferrocarril por el camino más directo, lo cual supone, efectivamente y lógicamente, atravesar nuestra provincia. Tal vez cueste creerlo, pero la ruta por la que actualmente vemos viajar diariamente miles de personas tuvo una situación muy crítica a finales de los años 80, poco después del cierre de la Ruta de la Plata, por el escaso número de usuarios que la utilizaban. En la hemeroteca encontramos, poco tiempo después de este cierre masivo de líneas, noticias que dejan en el aire la supervivencia de la línea convencional entre Medina del Campo, Zamora y Rense. Adelantándome a los acontecimientos, bueno, es decir, un secreto a voces. Sin una adecuada oferta, nunca vamos a tener una gran demanda. Y a los hechos nos remitimos. Solamente retrocediendo hasta el año 2010, comprobamos de que en ese momento había 2 trenes Talgo, uno diurno y otro nocturno, por sentido, entre Madrid y Galicia, y la ocupación, desde luego, no era muy alta. Puntualmente sí había fechas en que los trenes circulaban completos, pero no era la norma general. Y quién nos iba a decir que en esta misma relación, años después, con una línea nueva, unos nuevos trenes, se amplía la oferta horaria, superando, por supuesto, todas las expectativas. A pesar de esto, creo que no debemos conformarnos con lo que tenemos, aunque nos parezca muy bueno, y por supuesto se deben analizar todos los datos porque puede que descubramos debilidades. Las fortalezas de nuestra ciudad y provincia tal vez no deban comprometerse en exclusiva con una economía basada fundamentalmente en el turismo, cuestión que por otra parte está claro que funciona, que debe seguir funcionando y de hecho debemos potenciar más todavía. Pero no es menos cierto que tenemos grandes posibilidades de asentar industria y comercio teniendo unas adecuadas comunicaciones. Nuestra provincia está enclavada en un lugar estratégico, pero parece que todavía no nos hemos percatado. La alta velocidad es muy ventajosa. Otra cuestión sería a qué precio la hemos pagado y qué precio tenemos que pagar por mantenerla. Pero ha quedado patente que su influencia desde 2015 no ha sido precisamente ese revulsivo o punto de inflexión que todos esperábamos. Si me lo permiten, yo siempre he opinado que es verdaderamente triste que lleguemos a asumir que nuestros jóvenes trabajen en Madrid o donde sea y que tengan aquí su casa para venir a dormir. En definitiva, que Zamora sea el dormitorio de otras ciudades o que nos resignemos, que nos lleguemos a resignar a que nos encasillen como un desierto demográfico o un geriátrico. Pienso que sería bueno que se creasen oportunidades de empleo aquí, que hubiese emprendimiento y por supuesto, oportunidades para que la gente pudiese permanecer en esta ciudad, en esta provincia. Dicen que la historia se repite y tal vez no nos percatamos de que los errores que hemos cometido que hagan que volvamos a caer otra vez, que volvamos a fallar en lo mismo. Hemos hablado en muchas ocasiones de uno de los ingenieros más fecundos en cuanto a innovación hemos tenido en España, como ha sido Federico Cantero Villamil, muy ligado a esta provincia. Un hombre que a día de hoy sigue siendo tremendamente desconocido y que su labor realizada en gran medida en Zamora
ha pasado desapercibida. Estuvo vinculado al ferrocarril, igual que su padre, pero si algo debemos destacar en su trabajo es, primero, llevar a cabo el primer proyecto del ferrocarril entre Zamora y Orense, y después por el proyecto de la construcción del salto hidroeléctrico de San Román de los Infantes. Este ingeniero se hizo una reflexión muy sensata. Una provincia con una economía basada en la agricultura y la ganadería, pero con otros recursos que podrían ser aprovechados para dar un vuelco a su ínfimo tejido industrial, necesitaría para arrancar la explotación de un recurso del que en otros sitios se carecía. Una fuente de energía barata e inagotable que sirviese de base para asentar cualquier tipo de industria. Estamos hablando de un salto hidroeléctrico para la generación de energía. De ahí el nombre con el que se conoce este salto, el Porvenir de Zamora. Lamentablemente ese Porvenir fue utilizado con mayor provecho en otras ciudades como Valladolid, donde esa energía barata sirvió para el despegue de industrias locales, mientras que aquí, aun teniendo esa facilidad, continuamos con la misma tónica. En definitiva, se dejó pasar esta oportunidad, aunque curiosamente por aquella época, por el año 1900, iniciándose el siglo XX, Zamora y Valladolid contaban prácticamente con la misma población. Poquitos habitantes más había en Valladolid. Volviendo al ferrocarril, concretamente a Zamora, me atrevo a decir que ha tenido un papel mucho más importante en nuestras vidas de lo que imaginamos. Tuvo una clara influencia en la escasa industria y en la sociedad, y está contrastado con datos estadísticos que se pueden consultar, en el que vienen a coincidir las épocas de esplendor con un aumento del censo de la población, así como de la creación de empresas. Por contra, la degradación del servicio ferroviario, el cierre de líneas y la crisis del sector repercute de forma automática en estas estadísticas. Los datos de población en la provincia de Zamora en el año 1900 arrojan un censo de 290.213 personas. En 1940 se contaba con 290.000 habitantes. En 1950, 316.400 habitantes. Y ya entre 1955 y 2001, la provincia pierde 117.000 habitantes. En el año 2000, 199.000 habitantes. Y en el año 2023, creo que es la última estadística que hay, tenemos en toda la provincia 166.900 habitantes. Es cierto que en el caso de Zamora Capital, el decrecimiento de población no ha experimentado la misma fluctuación que el conjunto de la provincia. Precisamente en el año 1900 contábamos con unos 16.000 habitantes en la ciudad de Zamora, y ese incremento ha sido continuo hasta el año 2008, que es el punto álgido, el pico máximo de población que llegamos a tener, con 66.672 personas. En el año 2023, Zamora Capital contaba ya con 59.259. Es otro dato llamativo, el que en la ciudad de Zamora, desde que se pone en marcha la alta velocidad con Madrid en el año 2015, perdemos 3.958 personas. A pesar de todo, no hay que dejar de reconocer el valor que supone tener una línea de alta velocidad a nuestro servicio. Pero es preciso abrir otros horizontes, no quedarnos en una comunicación ferroviaria que, al margen de lo que nos puede aportar en cuanto a turismo, puede ser, turismo fundamentalmente, pero puede ser incluso una herramienta que facilite el dejar escapar una población que va a generar riqueza fuera de aquí, que va a ir en detrimento en muchas ocasiones de nuestro comercio local. Pero ha quedado patente que aquellas expectativas que se adelantaban en el año 2015, diciendo que no solamente íbamos a aumentar población, sino que incluso habría una atracción de industria, de empresas, pues es evidente que no ha sucedido. La red convencional, sin embargo, creemos que es un gran desconocido.
en el ferrocarril en Zamora, del que no imaginamos el potencial beneficioso que podríamos tener con él. No valoramos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Y sería muy triste esperar a que esta línea llegase a clausurarse, que se llegase a cerrar, como ha sucedido en el caso, por ejemplo, de Cuenca y otras provincias, donde en lugar de apostarse por ella, pues directamente se ha cerrado. Podríamos profundizar también en el mal llamado ferrocarril Ruta de la Plata, el ferrocarril clausurado entre Plasencia y Astorga, digo por la denominación con el que conocemos este ferrocarril por un servicio que nunca se denominó así. La línea transversal en confluencia con nuestro ferrocarril convencional de Medina del Campo, Zamora-Orense, que aportaría una ventajosa permeabilidad y la posibilidad de comunicar otros puntos clave de nuestra geografía nacional. Es una línea estratégica. En pleno siglo XXI, con las condiciones que se pretenden alcanzar de eficiencia en el transporte, la reducción de emisiones a la atmósfera, no se puede concebir que un eje transversal de estas características permanezca cerrado. No es comprensible con la importancia estratégica de Benavente, por ejemplo, con su posición geográfica, que no se recupere este ferrocarril con el valor que tendría como medio de transporte, que nos daría ventajas de cara a la implantación de industria, que podríamos tener incluso cerca de la provincia de Zamora, muy cerca, en el polígono de Los Llanos, por ejemplo, próximo a la ciudad de Zamora, con posibilidades de crecimiento. Y lo más interesante, con una vía clausurada en las proximidades, muy cerquita, que en caso de revitalizarse podría propiciar el despegue de un núcleo logístico con posibilidades de asentar empresas. Nosotros estamos convencidos de que este modelo ferroviario, el ferrocarril convencional, ahora mismo poco menos que denostado, pues la tasa de transporte de mercancías por ferrocarriles es ínfima, alrededor de un 4% del total, y porque los trenes de viajeros utilizan fundamentalmente las líneas de alta velocidad, con unas condiciones adecuadas para su explotación. Estas líneas supondrían un verdadero impulso para lograr crecimiento y prosperar. Pero en Zamora tenemos otro hándicap. Dentro de lo que cabe, hemos hablado un poco de ello, ¿no? Desde el año 2012, en que se remodela la estación de Zamora para la alta velocidad, la configuración de las vías queda de una forma un poco comprometida para poder apostar por este ferrocarril convencional. Para la alta velocidad se instalaron 3 vías con todas las instalaciones necesarias, incluso con vías de apartado para estacionamiento de trenes. Se instaló un cambiador de ancho en ese momento para poder utilizar desde Madrid la alta velocidad, llevando a Zamora poder pasar transitoriamente a la red convencional mientras no estaba terminada la línea de alta velocidad hacia Galicia. Pero en cuanto a la red convencional, en Zamora, en la estación de ferrocarril, han quedado solamente 2 vías de circulación de unos 400 metros de longitud, que no son excesivamente largas, que ya hemos tenido recientemente algún problema con la circulación de trenes de mercancías de ciertas dimensiones que literalmente no cabían en la estación. Si echamos un vistazo al entorno de la estación, hay espacio más que suficiente y podrían haberse instalado vías de mayor longitud, alguna vía más. Se podría haber hecho un planteamiento, desde luego, mucho más acertado y en mejores condiciones de lo que tenemos. Por otra parte, la circulación de los trenes por la red convencional en la salida hacia Puebla de Sanabria está supeditada a la circulación de los trenes de alta velocidad. Tienen preferencia, lógicamente, pero comparten a través del tercer carril ese espacio entre la salida de Zamora, como he dicho, y aproximadamente 3 kilómetros hacia Galicia, pasado el segundo túnel, el de Valorio, y puesto que la normativa actualmente pues, no permitía la implantación de 2 vías juntas en esos túneles, por cuestiones de gálico y demás, aunque físicamente sí cabría. Pero bueno, hay otras cuestiones también en la estación, como pues, la carencia de unos ascensores en condiciones, solamente hay uno y de pequeñas dimensiones. En fin, hay muchos pequeños problemas
que han quedado ahí y sobre los que, bueno, pues no se ha puesto un poco el foco, pero que los viajeros diariamente también están sufriendo, sobre todo pues, los viajeros que utilizan los servicios de alta velocidad. Por ir terminando, comentarles pues, que los servicios que tenemos por la red convencional se reducen, como nos decía Carmen al principio, a un tren de media distancia entre Valladolid y Puebla de Sanabria, y sería conveniente disponer de alguna relación más en sentido inverso entre Valladolid y Zamora en horario matinal, y tenemos olvidados también otros pueblos de la provincia de Zamora que tienen ferrocarril, pero hace años lo perdieron. Desde el año 2013, las estaciones de Pedralba de la Pradería, Requejo y Lubián, siendo localidades pequeñas, pero no sería costoso o muy gravoso hacer que llegase hasta allí el ferrocarril, pues desde el año 2013, que se suprimió el servicio de media distancia con Orense, pues perdieron ya toda comunicación ferroviaria. Y bueno, pues estando en la provincia de Zamora, sería, como digo, bastante sencillo darles cobertura y bueno, pues permitirles tener una conexión ferroviaria con la capital y con Valladolid. Bien, si te parece, José Carlos, continúas y nos cuentas un poco sobre el presente, profundizando en la alta velocidad. Gracias para la exposición realizada por el presidente de la asociación. Un aplauso. A por ello. Bueno, pues el grueso tiene que empezar por los agradecimientos a la opinión, es la que de alguna forma posibilita este acto de divulgación. Yo diría divulgación y reclamación. O sea, hay que ponerse en forma de si podemos mejorar, hay que mejorar. No digo que estemos mal, pero bueno, si estamos en una situación regular, hay que tirar a bien. Gracias también a la Caja Rural, a la Fundación de la Caja Rural, que nos presta este lugar y yo me siento aquí pues, cómodo y bien acogido. Gracias a la Asociación Zamorana de Ferrocarril, que es la que me ha fichado para venir aquí, entonces le tengo que dar las gracias. Si no, no tendría yo esta oportunidad de comunicaros. Pero enseñarnos un minutico. Y Diputación Provincial, que es la verdadera propietaria del paraninfo del Colegio Universitario y de todo el Colegio Universitario. Bueno, ¿Qué he dicho? Pues gracias a la Diputación Provincial, que por cierto no es la primera vez que colaboro yo, ya que el 5 de mayo de 2009, y precisamente invitado por la Diputación Provincial, participé en una ceremonia, en un acto como este, era un poco más amplio, y difundí una serie de ideas que ahora incluso algunas las podré repetir. Pero bueno, no vamos a hablar de historia. Las gracias realmente son para vosotros, porque habéis hecho el esfuerzo y el interés de venir aquí a enteraros, a saber un poco más de cómo está el ferrocarril aquí en Zamora y sobre todo cómo va a estar, porque cómo está prácticamente ya lo vivís o lo sufrís. Lo importante es, vamos a mejorar, vamos a tener mejores servicios. O sea, es muy importante, digamos, la preocupación del pueblo de Zamora, de la provincia de Zamora, para concienciarse de la situación en la que estáis y comparativamente con cómo se puede estar o cómo están otros, pues plantear alguna acción probablemente de tipo de concienciación y reivindicación, ¿no? Porque lo lógico, el ferrocarril, debemos aspirar a que sea un medio que nos ofrezca más destinos. ¿Por qué no podemos ir a León o a Zamora en tren? Perdón, o a Salamanca en tren. Pues eso está ahí. Pues deberíamos de poder ir, ¿no? Deberíamos de ir en trenes cómodos y limpios, confortables, en trenes a un coste razonable. Aquí no voy a decir muy económico, no. Las cosas, si las queremos y tienen calidad, hay que pagarlas a un coste razonable. Pero sobre todo, lo que tenemos es que conseguir que sean
trenes seguros. Porque todo lo anterior no vale para nada si se produce una explosión, se ha sucedido justamente en esta línea, un accidente grave con víctimas. Bien, una vez que eso, que os he dado las gracias por vuestra asistencia y os digo más o menos que el espíritu vuestro tiene que ser conocer para poder reivindicar, también ahora os voy a hacer una pequeña explicación, es que inevitablemente, creo que lo entenderéis, voy a tener que citar a Galicia con alguna frecuencia. No porque yo sea de allí o quiera hacer la propaganda, sino porque el futuro ferroviario, hoy por hoy, de Zamora, está muy ligado a Galicia. Yo creo que lo vivís porque los trenes que pasan por aquí, sobre todo los rápidos, los de alta velocidad, pues el destino es Galicia. Si hoy tiene Galicia 10 trenes, pues tenéis vosotros 10 trenes, para ir o para venir. Quizás podríais tener alguno, yo de hecho os voy a proponer tener alguno más propios, más adecuados para el servicio de Zamora. Pero en principio el servicio mayoritario que tiene hoy Zamora, pues el servicio que consigue, digamos, poner en marcha Galicia, ¿no? Bien, y a partir de aquí, pues voy a ir muy rapidillo. Hay una serie de paginitas aquí. Esto no sé si funciona con el audio. No, porque es una presentación. Laura, lo mismo vamos a necesitar tus servicios, porque yo soy un inútil, ¿eh? Bueno, esto es un simple índice, pero es importante, no que os lo aprendáis ni que lo sacáis de demás, simplemente de qué os voy a hablar. No sé dónde le dice pero es para que vayan las páginas enteras. Del ferrocarril, lo que nos tiene que preocupar a la mayor parte de los ciudadanos, digo a la mayor parte, es los servicios que nos ofrecen. Así, con el barco. Los servicios que nos ofrece. Realmente el tren está ahí para que viajemos, para que podamos utilizarlo en nuestras necesidades de desplazamiento, por trabajo, por visitas familiares, por ocio, por lo que sea. Entonces, lo importante del ferrocarril que nos debe digamos, llamar nuestra atención es los servicios que tenemos. Sin embargo, también tenemos que entender que para que haya buenos servicios tiene que haber una buena vía. Lo mismo que para que viajemos con nuestros coches tiene que haber unas buenas carreteras, unas buenas autopistas, pues pasa lo mismo con el ferrocarril. Hay que hablar mucho de las obras, de las líneas, de la electrificación. ¿Por qué? Porque es lo que permite que tengamos unos buenos servicios, unos rápidos servicios e incluso pues, diferentes destinos, ¿no? Entonces esa es la segunda cosa que voy a hablar primero de cómo es la estructura de la red ferroviaria que tenemos aquí en la provincia y que nos permite o nos impide disfrutar de unos buenos servicios. Y ya finalmente, como ya se ha citado aquí también hace un momentito, pues esa línea que hubo, que te prestó su servicio y que hoy en día está prácticamente desaparecida, que es la famosa Ruta de la Plata, que lógicamente pues, debéis concienciaros de que os sería de gran utilidad, no solo en plan de viajeros, sino incluso también para facilitar pues, unos tráficos de mercancías. Bien, vamos a ver primero cómo tenemos en este momento la red por la que viajamos. La red que viajamos aquí, por la parte de Zamora, hay dos líneas. Una, la antigua, la que conocemos de siempre, la convencional, le llamamos nosotros, que procede de Madrid, porque era la línea que iba de Madrid a Francia, y se hizo un ramal primero hasta Zamora, desde Medina a Zamora, y en el año 1957-58 continuó el ferrocarril de Galicia. Bien, por ahí es por donde hemos viajado todos los que tenemos una cierta edad. Yo concretamente, cuando estudiaba en Madrid, pues usaba los famosos expresos que pasaban por aquí a las 3 de la mañana, no sé qué hora pasarían por aquí. Y bueno, pues hacíamos el viaje por la noche, pero era el ferrocarril nos permitía. Y diurnos eran aquellos famosos trenes, primero el TAF, después el TER,
después el TAV, después, en fin, hubo distintas generaciones. Afortunadamente, cada vez los trenes eran más rápidos, más cómodos, un poco más caros, pero bueno, viajábamos mejor y es lógico que el progreso avanza de esa manera. A partir del año 2021 se completó, porque aquí a Zamora ya había llegado antes, pero a partir del año 2021 se completó la línea de alta velocidad, que es la que está ahí pintada en color rojo, y que esta no arranca en Medina, arranca en Olmedo. La línea que va hacia Valladolid y Francia y a Asturias, pues es una línea de alta velocidad, y el entronque en esta ocasión se lo han hecho en la población de Olmedo. Pero bueno, pasa por Medina, no por la estación primitiva, sino por una nueva, y bueno, pues pasa, lógicamente, llega a Zamora y continúa hacia Galicia por vía Sanabria. Bien, la línea primera está sin acabar, o sea, la antigua. Digo sin acabar porque, por ejemplo, no se llegó a electrificar, y es una cuestión que está ahí sobre la mesa de que sí podría o debería electrificarse. Pero vamos a centrarnos un poquito más en la línea de alta velocidad, que, aunque nos parece, pero está sin acabar. Es una línea que se inauguró en el año 2021 hasta un pueblo que se llama Taboadera, ni siquiera llega a Ourense, a la capital. O sea, la línea se acaba a 17 kilómetros de la ciudad de Ourense. Luego, no acabó porque no llega ni siquiera al final. Pero además, en este tramo, entre Olmedo y Taboadera, o sea, en este tramo que sí se inauguró con gran pompa y circunstancia, pues resulta que está sin acabar porque tenemos 4 tramos que están sin cumplir el proyecto como el que en su día se aprobó. Y son tramos que tienen vía única. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de un ferrocarril sin problemas de circulación, con mayores, digamos, frecuencias, si tenemos tramos, algunos muy largos, que solo tienen una vía? Que, por tanto, el tren llega y si hay un tren que está viniendo para aquí y viene retrasado, allí que me paran y a esperar. Eso es inconcebible en unas buenas, digamos, servicios ferroviarios. Y entonces, ese tramo, pues uno de los más importantes, tenéis 2, pero uno de los más importantes está aquí en esta provincia, entre Medina del Campo y Coreses. 63 kilómetros de vía única. Lo veis por haber ido a Madrid, y si os fijáis, pues al llegar a Coreses, a veces incluso hay que esperar, pues si el tren que viene retrasado. Después, hay otro tramo también sin finalizar, de momento, que es desde Zamora a La Iniesta. Son 10 kilómetros, pero había ahí 2 túneles, el Bolón y el de Valorio, y bueno, pues por una serie de asuntos técnicos relativos a la normativa, de momento decidieron pues dejarlo en vía única. O sea, hay 2 vías, pero una es de vía ancha y la otra es de vía estándar, o sea, de la vía internacional. Entonces, hay un segundo tramo de 10 kilómetros sin acabar. Y finalmente, bueno, finalmente no, de tercero hay otro tramo que está entre un pueblo que se llama Pedralba de la Pradería, suena, es de la provincia, un poquito después ya de Pueblo de Sanabria, y todo lo que es el famoso paso por el Padornel, que ahí siempre fue famoso un túnel, pues también está sin acabar. ¿Por qué? Porque solo se construyó la vía, se llama la vía derecha, pero falta la vía izquierda, o sea, la que viene desde Galicia y que entra hasta la población de Pedralba. Luego, tenemos una línea en la cual veis que hay 63, más 10, más 28, más 17, 118 kilómetros sin acabar. O sea, un 36% de la línea de alta velocidad está sin acabar. Y os afecta a Galicia todo, pero a vosotros en gran medida os afecta también. Y concretamente entre Olmedo y Zamora falta por terminar 65. Que no nos vendan de que ya inauguraron el AVE y que ya se acabó. No, la línea está sin acabar. Bien, hay puntos positivos y es que en el boletín oficial de hoy, justo en el de hoy, ha salido la adjudicación de lo que es los materiales que se necesitan para construir esa segunda vía, la que falta, ¿no? En concreto hoy salió lo que es el carril. Independiente de eso, pues habrá salido o saldrá dentro de unos días el balasto, la piedra sobre la cual se apoyan las traviesas, y después también tiene que salir la parte de electrificación para que sea
una línea como la que hay. Bueno, pues es importante. No tenemos los mejores servicios, ni los podríamos tener, porque tenemos las líneas sin acabar. Bien, esto era un resumen. Preferí que lo estuvieseis viendo gráficamente, pero esto es un resumen de lo que acabo de decir luego. No hace falta volver a repetirlo, ¿no? Bien, algo que nos va a beneficiar y a vosotros también. Y de esto se habla menos, pero alguien ya sabéis. Un bypass es esa línea curva que veis ahí a trazos. Es una línea que une en una bifurcación las dos líneas que llegan al vértice de Olmedo, ¿no? Hay una que va de Zamora a Olmedo y otra que sube de Olmedo a Valladolid. Hoy por hoy no se construyó ese bypass, esa unión, digamos, atajo le podríamos llamar, para ir de la línea de Zamora a Valladolid. Por lo cual hoy no podríamos ir en un tren de alta velocidad desde Zamora a Valladolid. Tendríamos que bajarnos en algún sitio, pero como en en Olmedo no hay estación, pues tendríamos para bien que ir hasta Segovia, esperar al tren siguiente que venga de Segovia e ir a Valladolid. Eso no tiene sentido, ¿no? Bien, para Galicia tampoco tiene sentido, porque resulta que en Galicia nos vendría muy bien ir a Valladolid cuando venimos pasando por Zamora, procedentes de Ourense o de otra ciudad, ¿no? Bien, pues al final, algo que tendría que haberse pensado ya al principio, pues se decidió que sí, que van a construir ese bypass, esa unión entre la línea de Zamora a Galicia y la línea que sigue a Valladolid y hacia el norte, ¿no? Eso va a beneficiar, ¿por qué? Porque cuando esté eso terminado, vamos a darle en obras, yo calculo que entre unas cosas y otras, porque andan todavía en las fases de proyecto, tendrán que hacer la expropiación, pero bueno, es una obra pequeña, son 8,3 kilómetros que recordar, y parece ser que el ministro actual de Transportes y Movilidad pues tiene interés en que se construya esa línea, porque inevitablemente pasa por Valladolid. Y entonces pues va a permitir que Valladolid tenga más servicios ferroviarios hacia el noroeste que hoy, porque hoy prácticamente, como digo, no hay esa conexión en alta velocidad, ¿no? Bien, pues entonces pensar que en 2-3 años pues vamos a disfrutar y vosotros vais a disfrutar y podréis ir desde aquí a Zamora, a Valladolid. Digo Valladolid, puede ser Palencia, puede ser Burgos, puede ser a lo mejor incluso León. Pues utilizando en todo momento una línea de alta velocidad, con lo cual, pues aparte de la comida, pues se reducen mucho los tiempos, ¿no? Y tendréis una mejor comunicación. Por eso digo yo que esto facilitará, en el caso de Galicia, nos permite ir hacia el País Vasco, pasando por aquí, no yendo por León y por Ponferrada, que es una línea antiquísima de 1883, con muchas curvas, con muchos túneles, muy abandonada incluso por mantenimiento y además que se tarda muchísimo porque tiene muchas cuestas y es complicada. Entonces, a nosotros nos va a beneficiar, pero a Zamora os va a beneficiar porque podréis ir, como ahí dice. Yo le calculo, hacia el año 2027 va a existir esa posibilidad. Bien, hablé hasta ahora de viajeros. Después vuelvo de viajeros con los servicios. Estoy hablando de la infraestructura. Aquí el amigo trabaja en Renfe. Perdón, en Adif, pero bueno, está en los servicios ferroviarios de la isla. Hombre, es bueno, forma parte, digamos, del desarrollo que las poblaciones tengan servicios de viajeros, pero también servicios de mercancías. A lo mejor en este momento pues no hay una gran industria, no tenéis unas necesidades imperiosas, pero eso limita, si no hay ferrocarril de mercancías, limita el que se puedan establecer aquí determinadas industrias o el crecimiento de alguna de las que tenéis. Entonces, en este momento debéis de concienciaros también, yo pienso que José Manuel lo está, de la necesidad de que se mantenga la línea antigua. Como ahora viajamos los viajeros por la línea de alta velocidad,
ha quedado ahí una línea prácticamente casi paralela, que es por la que viajábamos antiguamente y por la que sí siguen circulando hoy trenes de mercancías, pero que deberían de seguir circulando. A Galicia nos interesa más esa línea. ¿Por qué? Pues porque tiene un mejor trazado, solo tiene pendientes de las pendientes son de solo 1,5 milésimos, 1,5 metros por, a ver, me diré, sí, 15 milésimas, pero es 1,5%, o sea, si hablamos en carreteros es el 1,5%. Entonces, la línea, en cambio, que va por Ponferrada, tiene pendientes de hasta el 2,2%. Dice, oye, es muy pequeña. Sí, pues para el ferrocarril, 2,2% es horrible. De hecho, en muchos casos hay que poner doble tracción, o sea, poner dos locomotoras para que suban un tren de 800 o 900 toneladas. Y ese 2,2% son las pendientes que tenía, pero sigue teniendo, la rampa de Pajares. Por ejemplo, para ir desde León a Asturias hay que pasar por la rampa de Pajares. Pues son exactamente las mismas pendientes que tiene esa línea. Es una línea, como digo, poco deseable. Las empresas privadas no quieren llevar sus trenes por allí. Entonces, os invito a que os concienciéis y a que también en ese plan de peticiones o exigencias o conveniencias de mantener esa línea antigua, porque aparte que da servicio todavía a ciertos pueblos, hasta Sanabria o vía Toro hacia Medina y Valladolid, pues también os permite estar en el mapa de las mercancías, o sea, de que queden ahí posibilidades de que si hay industrias o hay empresas y aparte el propio personal que se requiere pues para hacer funcionar esa línea y para mantenerla, ¿no? Bien, ahí hay una serie de datos que son los que yo en concreto suelo defender de la conveniencia para Galicia de que el transporte de mercancías por ferrocarril use esta línea, la que pasa por aquí, frente a otras líneas. Bien, aquí os diría, esa línea, que es la convencional, la antigua, hay que ponerla al día. Que conste que está en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque justo hasta el año 2021 estaban circulando por ahí, en aquel momento había 12 trenes, 6 para aquí y 6 para allá. O sea, 6 de Madrid hacia Zamora, Galicia, y 6 de Galicia para allá. Bueno, pues esos trenes estaban circulando por esta línea. No nos pueden decir que la línea estaba peligrosa, porque entonces estarían cometiendo una grave irresponsabilidad. Me estoy refiriendo a las autoridades, sea de Adif, que es el que mantiene las líneas, sea del Ministerio, que es de quien depende Adif, ¿no? Luego esa línea está en perfectas condiciones, pero lógicamente el que esté en buenas condiciones no significa que haya que abandonarla, hay que seguirla manteniendo y en la medida que sea, mejorando. Esa línea, hoy en día, para que tenga buen uso para las empresas ferroviarias, hoy quieren utilizar trenes más largos, con una misma locomotora que tiene potencia bastante, que los trenes tengan una mayor longitud que hoy. Puedan llevar, en vez de 20 vagones, pues 40, o en vez de 25, 50. Lógicamente, con los mismos medios y un poquito más de gasto de energía, porque lógicamente una locomotora, si lleva más vagones que menos, pues va a consumir un poquito más. Pero esa diferencia es muy pequeña frente al beneficio que se consigue pudiendo facturar el doble de carga en un tren que está circulando, ¿no? Bien, entonces, se requiere, a lo largo de la línea, que son 330 kilómetros, quiero recordar, pues instalar 4 o 5 estaciones, prolongando su longitud para que los trenes puedan cruzarse teniendo de longitud 750 metros. Bien, electrificar la línea es baratísima. O sea, si alguien dice, uy, es que electrificar esa línea es baratísima. Mira, está haciéndose ahora la obra de electrificar dentro de Galicia un tramo que es Monforte de Lemos a Lugo. Son 70 kilómetros. Coste de poner la catenaria y la línea por allí, 17 millones. Con una regla de 3, el coste de esta línea sale, yo puse ahí 100, pero son 80 y tantos millones, o sea, sale 88, me parece bien. Alguien nos va a decir, ¡uff!
pero esa es la línea, pero hay que hacer una subestación para abastecerla, hay que llevar allí la energía en alta tensión. Ah, pero resulta que esa línea ya tiene las subestaciones, porque las mismas líneas, las mismas subestaciones que se han hecho para la línea de alta velocidad tienen potencia, están dimensionadas suficientemente para abastecer la poca corriente que se necesita. Digo poca corriente porque como mucho a lo mejor circularía un tren o dos o tres al día. O sea, son muy pocas circulaciones y el consumo no iba a ser... Pero en cualquier caso, lo realmente costoso, que es traer la alta tensión hasta, digamos, el trazado, pues en este caso está hecho. Las subestaciones ya se construyeron para la alta velocidad y es muy fácil de alimentar. Bien, otros trabajillos que hay que hacer, pero son, cuando digo IPM, es la programación que tiene ADIF, lógicamente, de ir manteniendo las líneas y en buen estado para que sean utilizables. No olvidemos que hay tramos por los que están circulando hoy trenes de viajeros. Es un tren pequeño, es un tren ligero, pero circula. Por tanto, la línea debería de estar en perfectas condiciones. Bien, entremos ahora a lo que realmente nosotros disfrutamos. Las obras están muy bien, pues porque hay unos periodos en los que hay inversión, hay negocio, digamos, para los contratistas, hay puestos de trabajo para los obreros, incluso las zonas de restauración, los bares y tal, cuando hay obras, pues todo se beneficia, ¿no? Pero las obras son temporales, o sea, durante 3 años, durante 5 años, aquí desde que se empezaron con las obras procedentes de Medina hasta que llegaron hasta que se inauguraron la ley de 2021, bueno, ahora vuelve a haber eso de la segunda vía, pero prácticamente hubo 10 años en los que aquí pues, tuvo movimiento dentro de la provincia, los camiones, obreros, gente que tenía que alojarse, gente que mandaban suministros, etc. Entonces, las obras son útiles para una provincia, para el territorio donde se construye, pero son temporales. Llega un momento que eso cae. Entonces, lo importante es el servicio. Bueno, aquí he resumido algo que todos conocéis. Estos son los servicios que tiene hoy Zamora para ir, en este caso, procedentes de Galicia para ir a Madrid, que son 10. Pues yo creo que 10 servicios para una ciudad como Zamora, pues en principio es suficiente. Otra cosa es si tenemos bien los horarios y esas cosas. Eso es una segunda derivada. Bueno, al mismo tiempo, hay otros servicios que son los que vienen de Madrid hacia Zamora y que, sobre todo me imagino que en el verano, de vez en cuando vais a Galicia de excursión, ¿no? O al mar, a la playa, bueno. Pero hay 10 servicios también de retorno de Madrid desde aquí. Como digo, a mí me parecen cifras bastante suficientes, ¿no? Para dar servicio y unirnos con la capital, en este caso, del país. Pues, no, estaba bien. Aquí, ahora, lo que voy a hacer un poquito del resumen. ¿Qué mejoras vamos a tener en esos servicios que hoy hay 10 hacia Madrid y 10 de vuelta? Estoy pensando en la reunión, en la relación Zamora-Madrid, pero aunque viajéis menos, también estos mismos servicios os permiten, lógicamente, acercaros a Coruña, a Vigo, a Ourense, donde os apetezca viajar. Bien, ¿qué tenemos pensado en este momento? ¿Qué conocemos de cómo vamos a mejorar esos servicios que nos unen hoy con la capital? Bueno, pues en un par de meses, aunque lo anunciaron para marzo, pero ya en este momento tenemos la seguridad de que hasta abril no va a poder ser, en un par de meses Renfe va a disponer de un nuevo tipo de trenes, habréis oído hablar, el periódico de vez en cuando lo pone, unos trenes que les llaman Abril, es un nombre, es una marca, o sea, realmente la marca es Talgo, pero el modelo se llama Abril. Abril creo que significa alta velocidad, rodadura independiente, ligero. Bueno, con esas, digamos, iniciales de palabras, le pusieron el nombre al modelo del tren. Esos trenes son de alta velocidad, o sea, cambian de ancho al llegar a un cambiador, en este caso en Ourense, en el pueblo que se llama Taboadela, van a cambiar de ancho y entonces van a poder llegar a los destinos de la costa, a Coruña, a Santiago, a Vigo,
Porque hoy en día, yo, por ejemplo, que mañana me voy para Orense, o antes de ayer vine de Madrid, hoy estamos obligados a cambiar de tren en Orense. ¿Por qué? Los trenes que hay, estos Alvia, algunos siguen, pero no son de alta velocidad, son de velocidad alta. O sea, no pueden superar los 240 o 250 km por hora. O sea, no son verdaderos trenes de alta velocidad. Y los AVE, que hay dos al día, aquí también los tenéis, uno por la mañana y otro por la tarde, esos se quedan en Orense, porque tienen un ancho de vía que en Galicia no pueden circular. En cambio, estos trenes tienen es lo que hemos dicho antes, rodadura independiente, o sea, pueden cambiar de ancho y circular por vías anchas o por vías de tipo internacional. Y eso va a permitir que incluso al circular todo el tiempo, porque claro, los Alvia hasta Zamora vienen como máximo a 250. Estos trenes Abril, que van a sustituir poco a poco a los que tenemos hoy, van a venir a 300, luego van a hacer exactamente los mismos tiempos que consiguen hoy el AVE, que prácticamente es una hora, ¿no? Más o menos. O sea que vais a tener una ventaja en los viajes hacia Madrid de reducir el tiempo, porque van a circular todo el tiempo, no como los Alvia, que van a 250, sino que estos van a ir a 300 km por hora. Otra ventaja es que tienen mayor capacidad. Son trenes con 507 plazas, 507 plazas, y algunos de ellos los han encargado, ya os suena eso de ABLO, que son los trenes de bajo coste, ¿no? También vamos a ir más apretados, porque son unos trenes que tienen 2 y 3 asientos, o sea, en el coche, no en el vagón, ¿eh? Los trenes de viajeros no tienen vagones. Los vagones son para mercancías y para el ganado. O sea que cuando digáis que vais al tren, por favor, vais en coche. De hecho, cuando os dan el billete es coche 3, asiento, butaca 3 o 5. O sea, no, los viajeros no vamos en vagones, vamos en coches. Bien. Pero bueno, dicho eso, estos trenes tienen 12 coches, o sea, ya primero son más largos los trenes, pero además tienen una disposición de asientos 2 y 3 en cada fila, con lo cual consiguen una mayor densidad y, por tanto, una capacidad mayor. Hoy está, muchas veces os habréis encontrado que algún fin de semana o en vacaciones, no sé, pues no hay plazas, o para tal tren está completo. Bueno, pues estos trenes van a facilitar que tienen mucha mayor capacidad, no doble, pero casi un 80% más que los que tienen hoy. Luego esa va a ser otra ventaja. Y como digo, algunos servicios, sobre todo por la mañana y de vuelta por la tarde, van a ser ABLO, o sea, de bajo coste. Son unos trenes en los que no hay cafetería, en los que bueno, se reduce al mínimo, digamos, las comodidades que nos ofrecen, pero nos permiten en una hora realmente pues un viaje que casi no nos da ni tiempo a disfrutar del viaje, ¿no? Entonces, pues es una ventaja. En el caso de Galicia nos beneficia mucho porque según el destino nos va a hacer ahorrar entre 30 y 40 minutos el uso de estos trenes, ¿no? Bien. Más adelante, a final del año que viene, va a ponerse otros trenes que se llaman Serie 107, que esos son un poco más pequeños. Porque, ¿qué pasa al poner trenes grandes? Pues pasa que el número de frecuencias no va a aumentar. Si hoy hay 10, pues vamos a seguir con 10. ¿Por qué? Pues porque, como tienen mucha mayor capacidad, hay que llenarlos. Pero se pueden llenar a lo mejor un viernes, un lunes, un domingo, pero va a ser difícil que Galicia, contando que son más rápidos y que hacen el viaje más rápido, y contando la participación, lógicamente, vuestra de los zamoranos, pero va a ser difícil que los llenemos. Y entonces, de momento, no tenemos que aspirar ni esperar a que nos pongan más ventajas. Bueno, hablé ya de lo que era la alta velocidad, ahora le dedico un poquito de tiempo, no sé cómo andamos de horario. ¿Andamos bien? Me quedan como 5 minutos. Porque hemos venido a escuchar a José Carlos. Bueno, estamos deseando que... Espero estar no estar diciendo tonterías. En absoluto. Bien, ahora centrémonos en lo que sería el tren convencional, esos servicios que tenéis que son mínimos.
yo tendría que definirlos, bueno, vamos a usar el término regular, pero realmente entre amigos yo diría malos. Ese es el único tren que tenéis hoy en día para ir por la mañana. Para venir desde Puebla Sanabria a Zamora, la capital, seguir el viaje hacia Medina del Campo y Valladolid, y hay otro de vuelta por la tarde. Es un servicio diario, el tren es digno, digamos, en el sentido que... pero es lento y, sobre todo, lo que tenemos es que cuestionar dos cosas. Una, los horarios son los adecuados. O sea, es ese horario de ese tren. Por ejemplo, yo quiero ir a Valladolid, a la capital de la comunidad. Si salgo a las 8:30 de la mañana, pues llego a las 10 de la mañana allí. Ya he perdido muchas actividades o muchas oportunidades de aprovechar la mañana allí. ¿Por qué? Porque llego a las 10, entre que llego a la estación y me voy al pueblo, a la ciudad, pues ya pasó otra media hora, o sea, llego casi a las 8, si además aprovecho para tomar un café. Entonces, lo que hay es que cuestionar, no que exista este servicio, sino si su horario es el adecuado. Y otra cuestión que podemos es cuestionar si solo tengo una oportunidad de ir a Valladolid en todo el día y tiene que ser a las 8:30 de la mañana. No puedo tener el tren después de comer para pasar allí la tarde. Bueno, entonces, yo, en mi opinión, lo que voy a decir es una opinión, lógicamente, yo no soy zamorano, pero me pongo en vuestro lugar y digo, ¿qué me gustaría a mí disfrutar? Como veis, ahí tengo dos posibilidades. ¿Qué cosas en la parte de arriba ligaríamos? Pero voy a continuar primero, como estaba con el transporte, digamos, de la línea convencional, el servicio regional que le llamamos. Pues entonces, a mí me parece que Renfe intenta, con un único tren, atender a dos necesidades. Es lógico que la gente de la provincia, empezando por Sanabria, después está la zona de Aliste, o sea, las 3 o 4 estaciones que hay por allí, Carvajales, etc., pues tengan una posibilidad de venir a pasar aquí el día, o por lo menos a la mañana, a hacer compras o hacer asuntos administrativos, ya que es la capital de la provincia, o venir al médico a donde tenga que venir. Entonces, está bien que haya un tren tempranito. Bueno, pues tal y como acabamos de ver, pues ese tren les sale a las 7 de la mañana, a las 8:20 están aquí, pues bueno, más o menos les da un servicio, ¿no? Les da un buen servicio. Eso sí, si quieren regresar, no pueden ir a comer a casa. Tienen que esperar aquí a pasar el día entero y porque no regresan hasta las 7:30 de la tarde. Ahora, ese mismo tren es el que da servicio a la capital. Pues mire, yo creo que independiente de que los señores, la gente de Sanabria y de los pueblos vengan aquí a la capital de la capital de la provincia y su conjunto debería de poder ir a la capital de la comunidad en un horario también más temprano. Entonces yo creo que, es lo que intento decir en esa idea, de que debería de exigirse, pedir razonablemente y basándose en estas y en otras razones que seguro que podéis añadir, que hay que pedirle a Renfe que ponga un servicio que permita a esta provincia, esta capital de la provincia, llegar a la comunidad, y no solo a la comunidad, porque si estás en Valladolid, pues te puedes acercar con cierta facilidad a Palencia o a algunos otros destinos, ¿no? Y también que ponga mínimo otro servicio por la tarde para poder ir. Y lo mismo sería a la vuelta, o sea que faltaría un tren desde Valladolid que venga aquí para que la gente de allí puedan venir a hacer turismo o puedan venir a visitar a parientes o a pasar el día aquí porque les conviene, ¿no? Y que tengan la posibilidad, lógicamente, de regresar también por la tarde. Entonces, yo creo que este servicio es de mínimos, pero además de ser de mínimos, los horarios creo que no satisfacen plenamente las necesidades que podéis tener para resolver vuestros asuntos o vuestros intereses, ¿no? Bien, entonces, y ahora, sobre el tema que os dije antes, que creo que Zamora también debe de aspirar a que le mejoren los servicios con Madrid, ahí veis que hay un resumen clarísimo. O sea, el primer tren que tenéis para ir a Madrid es el primero que sale de Galicia. Pero claro, como de Galicia ya salen a una cierta hora, pues pasan por aquí, tal y como estábamos viendo antes,
Pues oye, tú, el primer tren que tenéis para Madrid sale de aquí a las 7:40, llegáis a Madrid a las 9 menos cuarto. Encima coincide que es un tren AVE, de los, digamos, más caros, ¿no? Bueno, pues yo pienso que, y en algunos días puede suceder que según qué días, algunos de esos trenes vengan llenos y no podáis a lo mejor ese día ir temprano a Madrid. Bueno, pues yo pienso que le vendría muy bien, yo creo que incluso a la propia Renfe, poner un tren, se llama Avant, hay varios, en Galicia tenemos bastantes, entre Vigo y Coruña y Ourense y tal, tenemos son trenes rápidos también, de 200 y pico kilómetros por hora, y claro, hacen unos recorridos, no paran en todas las estaciones, en todos los pueblitos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, aquí tampoco son pocas, porque realmente yendo hacia Madrid está Medina del Campo y Segovia, como mucho, ¿no? Entonces, yo creo que Zamora debe de pedir un tren para estar a las 8 de la mañana en Madrid. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que incluso podría ir a trabajar. Allá en Galicia hay gente de Ourense que va a trabajar a Coruña. Son 160 kilómetros. Y van a trabajar. O sea, y llegan allí y van por la mañana y vienen por la tarde. Entonces, creo que es una facilidad y además sería un tren, lógicamente, pensado precisamente para llevar pues, a trabajadores o a gente que tiene que aprovechar allí el día, ¿no? Y que no siempre a lo mejor el tipo de viaje coincide con la gente que viene en trenes de alta velocidad desde larga distancia. Entonces creo que es posible plantear un tren tempranero de Zamora, pues yo le puse ahí salida a las 6:40, o sea, sería a las 7 menos 20, para llegar a Madrid a las 8. Y, lógicamente, habría también pues, un tren parecido a ese de vuelta, que también el último que sale de Madrid pues es también un poquito, a lo mejor temprano, el último que sale a las 8:30 de Madrid. En un viaje que prácticamente dura 1 hora y poco, pues yo creo que se puede plantear un tren de las... para llegar aquí a cenar, digamos, ¿no? Salir de Madrid a las 9:15, una cosa así, y llegar aquí pues a las 10:30, que es un horario de aprovechar al máximo el día y aprovechar en Madrid, hacer compras o lo que tengáis que hacer. Bien. Ay, me toca la otra. Bien, esto era lo que os decía yo. Ahora solo hay 2 pantallitas, además las pongo ya directamente, que reflejan este mapa. Ahí está arriba puesta la foto. Bueno, ahí la veis ahí abajo también. 5 del 5 del 2009. No, era simplemente para que se parezca. Se me fue el... Esto forma parte de esa presentación que hice yo aquí hace, pues eso, 13 años, en la que estaba hablando de la Ruta a la Plata. ¿Veis ahí la línea que está en color verde, de arriba abajo? Pues esa línea existió en tiempos. Algunos habréis viajado en ese tren, ¿no? No era una línea exactamente de alta velocidad, es una línea convencional. Paraban los trenes, bueno, hubo trenes rápidos. Yo me acuerdo de ir a Galicia por un tren que venía de Salamanca, pasábamos por Zamora, íbamos a Astorga y el tren después continuaba para Galicia. O sea, hubo servicios que nos permitían ir a distintas ciudades, tanto hacia Madrid como de retorno, ¿no? Bueno, pues esa línea yo creo que la debéis de pedir porque os facilita enormemente la comunicación de Zamora con Salamanca, de Zamora con León, tanto y como hoy las líneas no tienen por qué ser de alta velocidad, las nuevas que se construyen, pero sí se construyen porque así lo propone, digamos, lo prescribe la Unión Europea, pues son líneas ya modernas de velocidades de hasta 220 o 240 kilómetros por hora. Pues si conseguís que se reponga esa línea, esos serían los tiempos en que viajaríais de Salamanca a Zamora en 20 minutos. O sea, iríais y sin hacer espamientos ni alta velocidad, no, en los trenes que usamos hoy en muchas comunidades ya. Iríais a León en 45 minutos. Pues eso también es de sentido común, ¿no? O sea, poder competir además con las autovías. Y podríais ir a Gijón o a Oviedo, o sea, a Asturias, en 1 hora y media. Pues eso es algo totalmente razonable, no es nada
es que hay unas propuestas ahí fantásticas. No, este es el ferrocarril del año 2024, 2023. Luego debéis de aspirar, lógicamente, haciendo piña con Zamora, haciendo piña con León, o sea, no vayáis vosotros por allí solos a tal, sino hay que unirse y pedir que el Reino de León tenga esa línea que siempre tuvo, León, Zamora y Salamanca, que estudié yo cuando era pequeño, ¿no? Entonces, pues que hayan cortado esa línea en su día, cuando no había mucho, cuando el ferrocarril todavía no había desarrollado estas posibilidades actuales, pues no digo que tuvo lógica, pero bueno, nos quedamos sin razones. Pero hoy lo que no hay es razón para que esa línea no se reponga. Por, como dije, la utilidad que tiene para viajar y para que por ahí puedan circular los flujos de mercancías de Asturias hacia el sur, hacia Andalucía, hacia incluso el sur de Portugal. O sea que es una línea que tendría una utilidad enorme si estuviese en funcionamiento. Y aquí me quedo. Nosotros aspiramos, pedimos y lo hacemos por tierra, mar y aire, por prensa, radio y televisión. Y nuestros políticos que también en el Congreso y en el Senado, pues me imagino que hacen. ¿Alguna pregunta por parte del público, por favor? Yo quería mencionar una cosa de la propuesta que hicieron de poner en la estación de tren de Zamora el nombre de Agustín García Calvo, porque como sabéis, él dedicó toda su vida a defender el ferrocarril y tiene un libro incluso, varios de ellos, pero uno sobre todo que se llama Del tren, 83 notas o canciones, que está dedicado exclusivamente al tren. ¿En qué ha quedado la cosa? Vale. Bueno, ha habido realmente dos propuestas de poner nombre a la estación de Zamora. Bueno, el tema de los nombres de las estaciones, pues es de un tiempo a esta parte es una moda que ha surgido sobre todo con las estaciones de alta velocidad, de Burgos, Rosa de Lima, ahora a Atocha le han puesto un nombre muy largo. Chancicla de Campo. Exactamente. Bien, en su día hubo dos propuestas, como os digo. Una surgió de un foro, no recuerdo exactamente, fue la primera propuesta, que se denominase, cuando se hiciese la transformación a alta velocidad, Zamora Agustín García Calvo. Y surgió otra también que era Zamora Federico Cantero Villamil. Bueno, sobre eso, lo que yo sé, tuvimos una entrevista hace años con la que era entonces ministra de Fomento, zamorana. Ana Pastor. Ana Pastor. Bueno, lo que nos transmitió es que en aquel momento, pues por las circunstancias que creo que fue esto en el año 2013, si no recuerdo mal, 2013-2014, no se había configurado todavía, no se había terminado de configurar la estación de Zamora. Iba a quedar como estación común para los servicios de convencional y alta velocidad, y que por aquel momento no se tenía previsto, suponía un coste bastante elevado. Nos dijeron el coste que nos quedamos asustados. O sea, todos estos últimos cambios que se han hecho de nombres y apellidos en las estaciones es un coste elevadísimo que tiene, porque luego hay que cambiar, aparte de no solo es la cartelería, son los sistemas informáticos, los billetes, son muchísimas cosas, y de alguna manera no se justificaba ese coste que iba a tener, no estaba previsto, y bueno, pues en aquel momento se enfrió la cuestión y no se volvió a hablar más del tema. Concretamente sobre esa propuesta, Zamora Agustín García Calvo, desconozco el recorrido que tuvo. Te puedo contar la otra parte, cuando se pretendió poner esa denominación, pues un poco en base a que las estaciones de alta velocidad se había hecho así. Y la cosa quedó. ¿Más preguntas del público antes de levantar la sesión? Sea tan amable, por favor. A ver, no sé si será posible. ¿Qué diferencia de coste hay entre una línea convencional y una alta velocidad? Bueno,
la diferencia es grande. Sí, bueno, Sí. No, digo que es como si estamos conduciendo coche. Si vamos a 120, tenemos un nivel de consumo X. Pero si empezamos a subir a 140, el consumo no sube en la misma proporción. El consumo es exponencial. Bien, en este caso pasa lo mismo. Construir una línea convencional, hoy diríamos que llegan hasta los 160, porque ya está incluso los 200 kilómetros por hora. Y ahora, a partir de los 200 o 200 y pico kilómetros por hora hacia arriba, que ya realmente es alta velocidad, el primer cambio que se da es que las curvas tienen que ser mucho más de radios muy superiores. Eso obliga a que los trazados son muy exigentes y a veces tienes que usar, como es en el caso de la de Galicia, tener muchos túneles y muchos viaductos, que lógicamente encarece. O sea, una línea por Zamora es baratísima. De aquí a Medina del Campo y hasta Olmedo, el coste salió de la vía doble alrededor de los 6,5-7 millones el kilómetro. Porque prácticamente es planar y un poco los drenajes y... Bien, y la vía. Hay un factor que es constante, que es el coste de la vía, o sea, el carril y las traviesas es lo mismo, da igual que sea una zona de montaña o dentro de un túnel, siempre es lo mismo. Pero en cambio, la plataforma, o sea, lo que es hacer el camino por donde va a ir la vía, cambia enormemente cuando hay zonas de montaña, zonas con valles y ríos, etc. Y entonces, hay tramos. El ferrocarril desde Olmedo a Ourense, el coste fue de alrededor de los 15 o 16 millones. Pero hay tramos que costaron 26 y 28 millones el kilómetro. Tramos, claro, cuando pones en la misma cuenta los tramos de Zamora, los tramos de Sanabria, los tramos tal, al final divides por los kilómetros y te sale un coste de eso, aproximadamente unos 14 o 15 millones Pero según la zona donde se esté construyendo, pues una línea de alta velocidad puede andar entre los 6 o 7 millones que costó este tramo de aquí, de zona llana, hasta los 20 y tantos o 30 millones el kilómetro. O sea, esa es la diferencia. Y ahora, una línea convencional, pues sobre todo si es de vía única, primero ya ocupa, por ejemplo, hoy se está hablando de esta, también podemos decir que hoy, curiosamente también en el BOE aparece la adjudicación del estudio de viabilidad, se llama viabilidad, todavía no es un estudio informativo, el estudio de viabilidad de la Ruta de la Plata, o sea, de entre Astorga y Plasencia, ¿no? Que por cierto va a tardar 2 años, fijarse la prisa que se da, solo para saber si hacen o no la línea. Se van a tirar. Después, si deciden hacerla, hay que hacer un estudio informativo para ver los efectos del medio ambiente y cómo se reponen las servidumbres. O sea, la cosa no precisamente va con alegría. Bien, entonces decía, en esa línea pues, tendría también, al principio la van a plantear de vía única, porque claro, hay que justificar mucho volumen de tráfico o de viajeros o de mercancías para que sea de vía doble. Sí, porque si vamos a poner una estación cada 3 o cada 30 o 40 kilómetros, pues pueden estar circulando al cabo del día, para allá y para acá, pues 20 trenes sin problema, con vía única. No habría ningún tipo de problema. Entonces, de momento la plantean con vía única. Pues una vía única que debe de estar electrificada, eso sí. Hoy las líneas prácticamente se construyen todas ya con su electrificación. Pues el coste debe de andar, si es llana, una línea como sería el tramo de aquí prácticamente a Benavente o hacia Salamanca, pues andaría por los 3 o 4 millones el kilómetro, ¿no? Pero habrá tramos, sobre todo llegando ya desde Salamanca hacia abajo, hacia Extremadura, que hay montaña, ahí ya podría haber tramos que llegasen, algún tramo, que llegase a los 10 o 12 millones.
porque requerirían algún viaducto para atravesar algunos ríos, algunos valles y algunos túneles también. Digo esto porque antiguamente, que es lo que le pasa a las líneas antiguas. Las líneas antiguas, primero, no había medios de construcción como hay hoy, que hay gran maquinaria, hay tuneladoras, y sobre todo hay dinero. Las líneas en España las construyeron empresas privadas. Esta que venía a Zamora, incluso el inicio, el final no, pero el inicio de la línea hacia Zamora y por ahí, hasta el año 41, en que se nacionaliza la red con Renfe, hasta ese momento las líneas las construían empresas privadas. Una empresa privada lo que quiere es beneficio. Entonces intenta hacer una línea lo más barata posible para que rápidamente hacer ingresos. Claro, eso a largo plazo. Y contando con algo que en 1883 no había, que no había la competencia del autobús, pues claro, tú al lado de las carreteras era porque circulaban por ahí las carretas. El ferrocarril al lado de las carretas daba igual que tuviera varias curvas, iba a llegar pues mucho antes. O sea, lo que se tardaba antes una semana, en cuanto llega el ferrocarril, pues se tarda un día prácticamente, ¿no? O sea, los ahorros eran brutales. Y entonces a las compañías no se preocupaban por hacer líneas de buena calidad. Cuando digo buena calidad es que tengan pocas curvas muy abiertas, porque las curvas son las que definen la velocidad. Una línea que tiene curvas cerradas, pues el tren es como cuando vamos en una carretera convencional, de repente, 30. Tenemos casi frenar el coche. ¿Por qué? Porque la física del movimiento, la dinámica, digamos, pues hace que las grandes velocidades solo se consiguen con trazados muy rectos, muy alineados. Lo mismo pasa con las pendientes. Si tenemos el ferrocarril, como veis, es un medio ideal porque tiene muy poco rozamiento entre la vía y el carril. Entonces, tiene una capacidad de arrastrar mientras no resbala. Pero si le pones un poquito de pendiente, pues llega un momento que las locomotoras resbalan, no son capaces de seguir con la tracción, ¿no? Entonces, otra limitación que hoy en día, ya digo que se supera, es construir trazados que no tengan, sobre todo si van a ser para mercancías, que no superen el 1,5% de rampa, ¿no? En cambio, esas líneas antiguas, como querían atravesar el monte y no dar muchas vueltas y no sé qué, pues les daban una pendiente fuerte para tener menos recorrido. Bueno, total, que hoy en día las líneas antiguas son poco competitivas. ¿Por qué? Porque no puedes aumentar la velocidad, aunque inviertas, aunque cambies el carril, aunque pongas la electricidad. La velocidad no se cambia si no se modifican las curvas, ¿no? Los trazados. Entonces, bueno, pues me parece que me enrollé, pero los precios o costes, yo creo que andarían por ahí entre los 3 o 4 millones para tramos en llano y bastante rectos, y hasta 10 o 12 millones, esto en una línea convencional, hasta 10 o 12 millones en líneas que tengan ya cierta necesidad de túneles y viaductos, ¿no? 9:30, momento de... Bueno, caballeros, le concedemos la palabra, faltaba más. Muchas gracias. Saber si las infraestructuras que tiene ahora el Grupo de la Plata, la sección Astorga, justo en el tramo urbano de Zamora, sería el mismo que sería válido. Bueno, el túnel. Vamos a ver, ese estudio de viabilidad no va a entrar muy al detallito de por dónde iría la línea. O sea, lo van a tener en cuenta, lógicamente. Donde sí habría que resolver eso que tú estás planteando es cuando se haga el estudio informativo, el que vale para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, de momento lo que les va a preocupar es si va a haber tráfico bastante, si la línea costaría mucho o poco, porque viabilidad, lo que le están diciendo es, oye, vale la pena gastar esto porque después va a haber gente bastante y vamos a recaudar bastante. Eso es el estudio de viabilidad, ¿no? Entonces, pues hombre, en principio hablan de que lo que es el caso concreto de Zamora, que les gustaría, digamos, aprovechar lo máximo posible. Digo porque hoy en el BOE, si entráis, está el texto de las ideas que le pide el Ministerio
al contratista que le adjudicaron el estudio, ¿no? Yo es por no ponerme a leer ahora aquí el rollo, pero en principio, en algunos casos sí valdrá la pena recuperar el trazado antiguo si no tiene pasos a nivel difíciles de solventar, o no hay algún puente o algún túnel que no se pueda aprovechar, pero en cambio va a haber zonas en las que va a ser preferible cambiar el trazado, pues por lo que os dije antes, porque las curvas que tenía el antiguo son cerradas, o porque la zona urbanísticamente creció mucho y oye, tienes que separar el ferrocarril porque si no haces un destrozo inmobiliario de expropiaciones, ¿no? Ahora sí, ahora ya vamos a levantar. No No levantó la sesión, y nos quedamos aquí a cenar. Una última cosita. Bueno, se está haciendo paralelamente al estudio de viabilidad que como comenta José Carlos, está basado sobre todo en datos socioeconómicos de rentabilidad. Se está haciendo un estudio técnico, un gabinete independiente, gente vinculada a Renfe y a Adif, expertos en materia ferroviaria, y lo tienen bastante avanzado. Un estudio que se ha hecho pues, a nivel de infraestructura y también tendrá su parte, su componente también socioeconómica. En este estudio, concretamente sobre el paso de Zamora, se considera que en la parte sur, es decir, la salida de la estación de Zamora hacia Salamanca, el trazado es el ideal. Únicamente hay alguna pequeña limitación con el túnel urbano que seguramente muchos recordarán que se construyó en dos fases, ¿no? Una fase original que se construyó en el siglo XIX, que es la más crítica, que tiene un gálibo más ajustado, y lo que conocemos el Parque Eduardo Barrón. Ahí había una trinchera hasta finales de los años 60, principios de los 70, que se cubrió y ya se llevó a cabo con un gálibo más amplio. Pero desde luego es el paso natural, el más lógico, el cruce del río Duero, y en un tramo pues, prácticamente pasado el cementerio, esa zona carece de pasos a nivel, hay un talud, es decir, permanece la infraestructura, no interfiere, no supone una barrera, están perfectamente salvados todos los pasos, mediante pasos inferiores o pasos superiores, o en el caso de la salida de Zamora, como decimos, el túnel, y es perfectamente aprovechable. Luego el resto del trazado, pues sí, efectivamente habrá que reconducir servidumbres y pasos a nivel para suprimirlos por la normativa, y se contempla incluso que en algún caso de necesidad en la provincia de Salamanca, revisando la normativa europea, se podría hacer una adaptación y hacer una norma de excepción en España, cosa que no se ha hecho todavía, pero sería posible hacerla legalmente. Son ustedes muy descriptivos, pero no todo el mundo aquí entiende lo del talud, dónde está ubicado el talud y tal. Yo sí voy a pedir a los ponentes brevedad y concisión. Mira, brevedad, por favor. Sí, 4 líneas, y son de esto lo tenéis en el BOE de hoy, el que quiera. En cualquier caso, cuando se trate de conexiones a ciudades que disponen de red ferroviaria en servicio, con estación de viajeros en funcionamiento, el estudio de viabilidad deberá comprender un análisis detallado del paso por las mismas, lo que ocurre en Salamanca y Zamora. De este modo, se priorizará el paso por las estaciones existentes frente al planteamiento de nuevas estaciones. O sea, ellos, si pueden, van a aprovechar, al menos en estos dos casos concretos, al máximo los trazados que había hasta ahora. No repito la frase fatídica, simplemente cállate. Yo quiero agradecer sobremanera a José Manuel Rodríguez Vidal y a José Carlos Hernández Díaz la lección magistral que ambos han pronunciado. Sí les quiero convocar el último jueves de febrero, el próximo día 29, porque la literatura va a aglutinar aquí, en este mismo foro, a un montón de damas. La literatura va a tener voz y palabras de mujer. Serán 4 escritoras, una editora y una librera. Les prometo que va a ser una mesa redonda muy, muy interesante. Luego, una vez ya que entremos en el mes de marzo, pues el primer miércoles hay un concierto de música militar en el Teatro Ramos Carrión. Las entradas, por favor, en Caja Rural,
no puede ser de otra manera. Al día siguiente, jueves, esa semana hay 2 foros. Jaime Mayor Oreja estará presente aquí en el Club de la Opinión con un tema interesantísimo. A la siguiente semana hablaremos de los últimos guardias civiles en Guinea Ecuatorial con el coronel Núñez y con un escritor que ha hecho un libro fantástico al respecto. Y ya cerraremos al martes siguiente, que no recuerdo las fechas, con el pregón de Semana Santa del Club de la Opinión, que este año pronunciará, espérense que me quedo ahora en blanco, este año pronunciará Sara Pérez Tamames. Así que tenemos todavía Club de la Opinión para rato. Descansaremos en los días de Semana Santa y luego volveremos con fuerzas renovadas. Señoras y señores, gracias por su presencia.